formalmente. Sí, sí, no, le comprendo, licenciado. La cosa es que en el curso estamos más de 100 estudiantes, 130 casi, y la plataforma del Zoom solo acepta a 100 estudiantes y bueno, aquellos que no han logrado alcanzar dentro de los 100 estudiantes licenciados están quedando afuera. Ese es un poco el problema que tenemos con el curso, licenciado. No sé si podríamos esto tal vez pasarlo para la siguiente clase o no sé qué es lo que puede decir también mi presidente de acá. Creo que ya ha entrado a la sala. Licenciado, Es buenas que tardes. dando complicaciones. A ver, compañera Adela, no sé si podías hablar vos, a ver. No, licenciado, muy buenas tardes. Va a disculpar, no sé si por favor podía admitir a los compañeros, justamente está nuestra presidenta también de curso, que me está escribiendo también, licenciado, por favor, si lo puede admitir a los compañeros más. Sí, buenas tardes, licenciado. Mil disculpas. Buenas tardes, compañeros. Con respecto al tema, ¿no? Lo que he podido averiguar este fin de semana, ni Google Meet acepta más de 100 personas. No sé qué vamos a hacer, porque en este momento ya somos 100. Yo lo único que les puedo rogar, compañeros, sería que algunos están entrando con su celular y sus laptops. Entonces ahí ya también ya estamos consumiendo 2 personas. Entonces yo quisiera rogarles, bien entran con su celular o bien entran con su laptop. Les rogaría así de esa forma para que podamos así acceder a los demás compañeros, porque algunos están entrando de esa manera, lo que he podido observar, ¿no? Entonces, compañeros, seremos solidarios con los que no pueden acceder. Miren, ya estamos 100 y el resto sigue esperando afuera. Y lo que yo he podido averiguar toda esta semana, como les digo, ni Google Meet nos va a aceptar de esa forma. No tenemos una cuenta pagada, es gratuito el Zoom, como también Google Meet. Entonces, para poder acceder más de 100 personas, como 300, es aproximadamente cancelando. Tenemos que pagar prácticamente a Zoom, pero no tenemos una cuenta pagada, es gratuito en el momento que estamos utilizando, ¿no? Entonces, tal vez sería optar, la otra opción sería integrarnos, ¿no? A Google Suite, es otro programa, o sea, es una empresa donde se hace cargo, pero hay que pagar también eso, las mensualidades de $70 mensuales, entonces no sé cómo lo vamos a hacer. Esa era mi duda, licenciado, no sé cómo lo podemos hacer con respecto a las clases virtuales. No sé si alguien más quiere opinar, porque la verdad es mi opinión, ¿no? Ya, por los problemas que explicas, yo creo que la única solución sería grabar las clases y luego enviarles, ¿no? Sí, Lice, buenas tardes. Eso sería, no el otro, lo que dijo la compañera. Me parece eso, grabar las clases y así los que no pudieron ingresar. Sí, optaremos por ese lado porque aquí viene un aspecto económico que no van a poder ustedes sostener. Entonces yo tendría que mandarles las clases grabadas. Esa sería la única solución. Sí, Lice. ¿Qué dice Adela? A ver. Sí, está bien, licenciado, que lo grabe. También he rogado a un compañero que lo pueda grabar. Entonces, de esa manera también voy a tener la ayuda para acceder. Hay momentos que yo también lo voy a grabar, pero no siempre puede ser efectivo lo que yo hago, porque aquí también tengo, que se llama, que están pasando clases y la bulla, todo eso no se puede grabar. Es por eso que también le pido yo al otro compañero que lo pueda grabar y así de esa manera proporcionarles a todos los compañeros para que así puedan tener los temas ya explicados, porque usted sabe bien cuando un tema bien explicado, así también uno lo entiende, pero cuando no, solamente leer no es suficiente, licenciado. Está bien, licenciado, que lo grabe. Ya, porque va a haber algunas clases que necesariamente así virtualmente tenemos que pasar. Por ejemplo, si vamos a hablar de auditoría gubernamental, lo más importante es que entiendan ustedes cómo se planifica la auditoría. Y la planificación de la auditoría se lo hace también explicando evidentemente, pero eso llegado el momento, vamos a tener que solucionar también, porque de momento entonces quedaremos en lo siguiente, que yo les envío las clases grabadas porque así lo van a tener todos.
¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, estamos Sí, de acuerdo. De veras, muchas gracias por esa alternativa, licenciado. Licenciado, buenas tardes, perdón la consulta. Algo que no me quedó claro. ¿Usted va a grabar las clases y nos va a enviar a todos y no se va a realizar las virtuales como estamos haciendo ahora? Claro, ¿O ya no, es pues. que... Pero licenciado, yo creo que en esa parte vamos a salir muy perjudicados también toditos. Yo creo que sería llevarlo directamente en las clases como estamos llevándolo hasta ahora y tratar de, bueno, grabar a algunos compañeros para poder compartirlos a los demás que por factor tiempo no podemos ingresar en el horario que se ha programado. Sí, me parece una alternativa muy buena eso. Así llega a todos, ¿no? Porque de lo contrario va a ser perjudicarnos, tanto ustedes como yo mismo me voy a perjudicar. No voy a estar satisfecho en que se está impartiendo la enseñanza tal como se quiera. Entonces, yo creo que tienen que grabar y luego compartir con los compañeros. Eso sería la única alternativa. O sea, seguimos pasando por Zoom con todos los que asisten y luego pues, también alguien tiene que preocuparse en grabar para poder compartir con sus compañeros. Quedaremos en eso. Sí, Licen, está bien. Ya, muy bien, entonces continuamos, ¿no es cierto? Sí, licenciado, continuaremos. Ya, muy bien. Les decía, bueno, les he explicado algo en forma general, en forma... ¿Qué pasó? Ya, no creo que quede duda acerca de la ley 1178. Y ahora estamos hablando de uno de los reglamentos, y todo reglamento se hace a través de decretos. La ley tiene, les decía que toda ley tiene sus decretos reglamentarios. Entonces, estamos analizando uno de los decretos reglamentarios, el decreto 23318-A, que es la responsabilidad por la función pública. Hemos dicho de que la responsabilidad por la función pública son 4, de acuerdo a la ley 1178. Entonces, hemos dicho, la responsabilidad por la función pública tiene 4 responsabilidades: responsabilidad administrativa, civil, penal y ejecutiva. Ahora, ¿qué es la responsabilidad administrativa? Ustedes tienen ahí el material, pero les explico con algunos ejemplos más. Ahí dice servidor público SP. El servidor público tiene que cumplir de acuerdo a las normas establecidas en cada institución del Estado, Entonces, ese servidor público que no obedece las normas establecidas dentro de la institución es pasible a ser sancionado con la responsabilidad administrativa previo proceso interno dentro de la institución donde trabaja ese servidor público. Entonces, todo servidor público es pasible a una sanción posterior. Si no obedece, es pasible a una suspensión de 20 días y una sanción pecuniaria del 20% de su total ganado. Y si no sigue cumpliendo, la destitución total. Entonces, casos como eso es la responsabilidad por la función, por la responsabilidad administrativa. Ahora, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es cuando ese servidor público o terceras personas hacen daño económico al Estado. A ver, como ejemplo, para que se den cuenta. Si se hace un contrato mediante convocatoria para la construcción de una infraestructura, necesariamente tiene que basarse en el pliego de especificaciones
y el servidor público tiene que ser correcto. No puede favorecer a nadie. Si favorece, tiene sanción igual, de responsabilidad civil por el daño económico que está haciendo al Estado. O sea, si hace un daño económico dentro de la universidad, está haciendo daño al Estado. Si está haciendo daño dentro de un municipio, está haciendo daño también al Estado. Si está haciendo un daño ese servidor público dentro de la gobernación, es también daño al Estado, porque todo el dinero es del Estado. No es exclusivamente de esa institución del Estado, ¿no es cierto? Bien, la responsabilidad civil entonces es por el daño económico que ocasiona el servidor público o terceras personas, decía. Terceras personas, ¿por qué? Porque las terceras personas son los que realizan trabajos de infraestructura, digamos, como ejemplo, dentro de las instituciones. A ver, responsabilidad civil podría ser en este caso el último accidente que ha habido en la universidad, donde han fallecido 7 personas, 7 universitarios. En estos momentos, si la universidad hace un proceso administrativo, un proceso civil, entonces establece que esa parte del edificio donde ha habido el accidente no ha sido correctamente construido. Han utilizado un material totalmente sofisticado y no han gastado como debía ser para construir un edificio. Entonces, imagínense, ese es un daño económico, esa es la responsabilidad civil. Entonces, esa responsabilidad civil puede ser al servidor público que ha adjudicado esa obra a la empresa que ha construido ese edificio, ¿no? Entonces, esa es la tercera persona, que no es de la universidad, pero es parte del daño económico que está haciendo a la institución. Se dan cuenta de que, entonces, la responsabilidad civil es el daño económico que ocasiona el servidor público o terceras personas fuera de la institución. Entonces, hay casos como eso. Por ejemplo, si el señor rector utiliza la movilidad de la universidad en días que no son laborables, digamos que utiliza sábados y domingos, si ocurre un accidente y el vehículo es dañado, el señor rector tiene que responder el valor de ese vehículo. Eso es la responsabilidad civil. Entonces, mediante un proceso se le hace una responsabilidad hasta recuperar el daño civil ocasionado por el servidor público. Hemos dicho que el servidor público es, empezando desde la parte ejecutiva hasta el último funcionario de la institución pública. Si esos funcionarios hacen un daño económico, tienen que responder mediante un proceso. Ahora, la otra responsabilidad, la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es cuando ya es mucho más mayor, cuando hace un daño bastante grande al patrimonio de la institución. Un buen porcentaje, un daño económico de un porcentaje mayor que haga daño al patrimonio de la institución, del Estado, ya es una responsabilidad penal. Eso ya no hay discusión, es directamente responsabilidad penal. Mediante un proceso, eso ya tiene cárcel. Ahora, la otra responsabilidad, la responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva, así como su nombre, dice ejecutiva. ¿Quién es el ejecutivo de una institución? La máxima autoridad, ¿no es cierto? Puede ser el gobernador, puede ser el alcalde, puede ser el rector, puede ser el ministro, o puede ser el viceministro, etcétera. Si estos señores no rinden cuentas en el momento tal como dice la norma, son sancionados. Les puede costar incluso el cargo que están desempeñando. Entonces, de acuerdo a la ley 1178, estos señores que ocupan estos cargos ejecutivos tienen la obligación de rendir cuentas al Estado, porque si no rinden cuentas, estos señores son pasibles a la destitución inmediata de sus funciones, porque la ley, a ver, ¿cómo rinden cuentas estos señores?
rinden cuentas presentando su balance ante la Contraloría General del Estado y ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Si no presentan a la fecha determinada, estos ejecutivos son pasibles a ser destituidos inmediatamente de acuerdo a lo que dice la ley 1178. Entonces, queda completamente claro, estimados estudiantes, de que la responsabilidad por la función pública tiene 4 tipos de responsabilidades: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad ejecutiva. Volviendo a repetir, la responsabilidad administrativa es cuando el servidor público contradice o no cumple las normas establecidas dentro de la institución y mediante un proceso administrativo, este servidor público es pasible a una sanción inicialmente de un 20% de su salario total y luego la suspensión de 30 días y si no cumple siempre la destitución definitiva del cargo que ocupaba este servidor público. Nosotros como contadores públicos o como auditores, al revisar el presupuesto de una institución pública, tenemos que ser bastante meticulosos en cuanto se refiere a cómo se han manejado estos recursos. ¿Hay malversación o no hay malversación? ¿Han hecho uso indebido o no han hecho un uso correcto de los fondos del Estado? Por eso que la ley 1178 dice, uno de los objetivos es velar la correcta captación de los recursos del Estado, o sea, los ingresos, y luego también ver la correcta aplicación de estos fondos hacia los gastos de esa institución pública, mayormente en la inversión que deben realizar las instituciones del Estado. Entonces, la responsabilidad por la función pública tiene cuatro responsabilidades: administrativas, civil, penal y la responsabilidad ejecutiva. Hemos dicho que la civil es el daño económico. No se hagan problemas ustedes. Si se les pregunta qué es la responsabilidad civil, es el daño económico al Estado, sencillamente así. Es así en forma más clara y concisa. Y la responsabilidad penal es ya un daño bastante considerable que daña al patrimonio de la institución, que tiene castigos, eso ya tiene cárcel. Mientras que la responsabilidad ejecutiva es cuando ese ejecutivo de la institución no rinde cuentas al Estado. Y cuando no rinde cuentas al Estado, nosotros como auditores tenemos que sugerir que se castigue a ese ejecutivo. La responsabilidad ejecutiva, ¿cuál es? La destitución. ¿Cuál es la destitución casi automática del ejecutivo que ejerce la función en esa institución del Estado? Entonces, en forma clara, yo creo que no ahondamos más. La responsabilidad por la función pública tiene 4 tipos de responsabilidades. A ver, yo creo que hemos sido claros. Ese es este tema número 2. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿No hay nada? A ver, dice una preguntita con respecto a esta parte. Ya. ¿Qué pasa si, digamos, a un funcionario público se lo agarra cometiendo algún tipo de ilícitos que van en contra del patrimonio de la entidad? ¿Esto se va a tipificar como una responsabilidad civil o una responsabilidad penal? Le pregunto esto porque existe una serie de similitudes entre estos 2 tipos de responsabilidades. Si bien la responsabilidad penal está tipificada, bueno, dice en el reglamento como tal, que va a ser llevada a instancias ya de
la justicia ordinaria, yo creo, ¿no? Porque esto ya es un delito penal, pero también está cometiendo una irregularidad que va en contra del patrimonio de la propia entidad. Y si hablamos de la propia entidad, que es pública, también estaríamos hablando en contra del patrimonio del Estado. Y la responsabilidad civil también indica de que este tipo de responsabilidad implica cuando el funcionario está aplicando una irregularidad que va en contra del Estado. Hay una similitud entre estos dos tipos de responsabilidades, licenciado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de responsabilidades? Así exactamente para que no nos vayamos a confundir. Gracias. Sí, a ver, la responsabilidad civil, hemos dicho que es el daño económico, valuable en daño, en dinero, ¿no? En dinero. Y se le hace un proceso hasta que devuelva ese servidor público. Y es que la penal es evidentemente mediante juicio ordinario, porque es un daño ya mayor, es un daño mayor. Por ejemplo, si una empresa contratada dentro de la institución, esos contratos no son pues por 1.000 o por 2.000 bolivianos, son por millones, ¿verdad? Son inversiones. Y esas inversiones son gastos de inversión que son montos considerables. Y esos montos son mayores a ver, si comparamos, si es una responsabilidad civil, bastante claro. Si un cajero de una institución en el reglamento dice que debe depositar el dinero recaudado en un día, en 24 horas debe ser depositado a la cuenta corriente bancaria. Por decir que esa recaudación es 500.000 bolivianos o 1.500 o 2.000 bolivianos. Está bien claro de que ese monto no es mucho, pero es un daño, pero esa es una responsabilidad civil. No es un monto considerable. Pero si hablamos de montos considerables, son en gastos de inversión. Cuando se hacen gastos, montos son sumamente elevados que afectan al patrimonio en forma directa. Por ejemplo, la construcción de aulas en la universidad, que esa empresa no haya entregado, pero sin embargo se le ha pagado. ¿Quiénes han pagado? Son servidores públicos de la universidad. Han pagado correctamente, pero la empresa no ha cumplido. Ese es un daño económico que está haciendo el servidor público. Entonces, eso es una responsabilidad penal. Esa es la diferencia en cuanto a los montos que se manejan dentro de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. ¿Alguna aclaración? Sí, Lice, ha quedado más o menos claro. Bueno, yo lo he entendido de que estaríamos aplicando más o menos el concepto de materialidad en este caso, ¿no? Si para ambos casos vamos a manejar, digamos, un monto valuable en dinero, tanto para la civil como para la penal. Para la civil estaríamos aplicando un caso, digamos, donde el monto valuable en dinero no sea tan material, y para el caso de la responsabilidad penal, algo que es mucho más material, ¿no? Licenciado, es más o menos, es el criterio. Sí, en cuanto se refiere a la materialidad, sí. A ver, una construcción, ¿cuánto cuesta, no? Es bastante, es material, pero sin embargo se ha entregado. ¿Quiénes han cometido eso? Los servidores públicos. ¿Quiénes han entregado? El director administrativo, el contador, el rector o el ejecutivo ha entregado ese dinero, ¿no? Pero no se ha cumplido. No se ha cumplido. Entonces nosotros al revisar como auditores, como contadores públicos, encontramos ese tipo de deficiencias, inmediatamente sugerimos que se aplique la responsabilidad penal, y eso lo realizan el departamento legal de cada institución. Lo hacen mediante vías ordinarias hasta recuperar, ¿no? Eso ya tiene cárcel. Es un daño considerable por la materialidad, como dices, por la materialidad tiene castigos más severos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Muchas gracias, Lice. Tal vez hay una preguntita más adherida a esta parte. Tenemos la ley 004, ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, creo que habla más que todo de lo que es los delitos vinculados a la corrupción. Para este tipo de castigos que pone esta ley, ¿se va a aplicar
para la responsabilidad civil o para la responsabilidad penal, o vamos a aplicar ese criterio que usted ha dicho de que si va a ser material, entonces vamos a aplicar la responsabilidad penal, y si no es tan material, entonces la civil. ¿Para cuál va a aplicar entonces, dice la ley 004? Para la responsabilidad penal. Para la responsabilidad penal. Inclusive, a ver, si nosotros hacemos la auditoría, en nuestro informe de auditoría estamos sugiriendo de que se aplique la responsabilidad penal. Esta responsabilidad inclusive esta sugerencia, este informe va a la Contraloría, y la Contraloría mediante vía coactiva recupera aplicando la 004, que es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero hasta ahí nuestra función como contadores públicos. Nosotros simplemente sugerimos, y que debe estar correctamente sustentado con documentación correcta para que sea creíble nuestras observaciones, ¿no? Ese es nuestro objetivo como contadores públicos. Ya, listo, Luisa, muchas gracias. Eso va a ser todo lo que voy a preguntar por hoy día. Está bien, está bien. A ver, ¿alguna pregunta más? En concreto, entonces, jóvenes, las 4 responsabilidades que hemos hablado son por contraversión, es por contravenir. ¿Quién contraviene a estas normas legales? Las normas están correctas, pero a veces no se aplica correctamente, ¿no? Eso se llama la contraversión, contradecir a lo que está escrito, ¿no? A las normas establecidas. Quienes cometen eso son los servidores públicos, los empleados, como normalmente conocemos. Entonces, son en las 4, a ver, si no se cumple con las normas, hay responsabilidad administrativa. Si se comete una responsabilidad civil por daño económico al Estado, es por contravenir algo, ¿verdad? Todos son contravenciones. Penal, lo mismo, es contravención. El Ejecutivo, la responsabilidad ejecutiva también es contravención, porque el Ejecutivo en su momento no ha exigido rendir cuentas a los funcionarios correspondientes, que contabilidad o la dirección administrativa financiera tengan que preparar los estados financieros y rendir cuentas tal como dicen las normas, y luego enviar a la Contraloría. O sea, todas estas responsabilidades suceden porque hay contravenciones a las normas establecidas. Entonces yo creo que la ley, el decreto supremo 23.318,
¿Están entrando? Ya, entonces, jóvenes, el tema 1 está bastante claro, el tema 2 también, donde nos vamos a... La siguiente clase, el tema 3, son las atribuciones de la Contraloría. Eso también es un poco interesante que tenemos que conocer como estudiantes de Contaduría Pública, a fin de que ya después de estos 3 temas tengamos que ingresar a las normas de auditoría gubernamental. Y luego ya vamos a entrar a tipos de auditoría de la auditoría gubernamental. Quedamos en esto, jóvenes. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Bueno, gracias.